Muy buenos días. Muy buenos días, estimado docente. Reciba un cordial saludo. El día de hoy pues les estaré hablando sobre cuáles han sido los avances de mi proyecto de grado titulado como Fortalecimiento del aprendizaje de las matemáticas en estudiantes de grado tercero mediante el uso de juegos como un recurso educativo digital, realizado en la institución educativa Luis Eduardo López. El planteamiento del problema, vamos a hablar un poquito más rápido de este tema, pero pues bueno, vamos al planteamiento del problema, hablaremos acerca sobre las dificultades en el aprendizaje de las matemáticas en estudiantes de grado tercero. Vamos a identificar algunas variables que son importantes: el bajo rendimiento, la desmotivación y en los métodos tradicionales poco dinámicos. En cuanto a la pregunta de investigación, es cómo mejorar el aprendizaje matemático en estudiantes de grado tercero mediante los juegos digitales. Tenemos un objetivo general, que es mejorar el aprendizaje matemático mediante el uso de juegos, y tenemos unos objetivos específicos que nos van a permitir dar cumplimiento al objetivo general. En primer lugar, tenemos identificar cuáles son esas dificultades que tienen los estudiantes del grado tercero para poder aprender operaciones básicas matemáticas. Segundo es diseñar una estrategia pedagógica que ayude a solventar esa problemática. Y por último es implementar un juego digital que permita también dar solvencia al objetivo general. Marco teórico. Bueno, en este proyecto se fundamenta en diferentes teorías educativas. Entre ellas tenemos la primera, que es la teoría del constructivismo de Jean Piaget. Este plantea que el estudiante construye su propio conocimiento mediante la interacción con su entorno. También se basa en el aprendizaje significativo, donde el estudiante relaciona los nuevos conocimientos con los que ya posee o que ha adquirido anteriormente. Además, diferentes estudios han demostrado que el uso de los juegos digitales y las herramientas de las TIC aumentan la motivación y facilitan la comprensión de conceptos matemáticos. Metodología. Bueno, se utiliza un enfoque cualitativo, un método cuasi experimental y un tipo de estudio que es aplicado. Población y muestra. Entendiendo que es una población muy pequeña, solo de 20 estudiantes, utilizaremos la muestra total. Utilizaremos los estudiantes en total para su muestra. Será del grado tercero y realizado en la institución educativa Luis Eduardo López. Instrumentos de recolección. Para la recolección de información se utilizarán tres instrumentos que son principales. En primer lugar, tenemos una prueba diagnóstica para identificar el nivel inicial de los estudiantes. En segundo lugar, una encuesta para conocer qué percepción tienen los estudiantes sobre el uso de los juegos digitales. Y por último, una guía de observación para analizar la participación y el comportamiento de los estudiantes durante las actividades. Esto me va a permitir a mí tener validez a la hora de revisar por experto y confiabilidad para la prueba piloto. Construcción del instrumento. En esta tabla se presenta la relación entre las variables, los indicadores y las preguntas del instrumento utilizado en la investigación. Esto me permite a mí garantizar que cada pregunta esté relacionada directamente con los objetivos del estudio. A continuación podemos ver las preguntas realizadas en la encuesta, que es preguntarle a los estudiantes si les gustan las clases de matemáticas, qué resulta difícil de las matemáticas para ellos, que si han utilizado juegos digitales para aprender, con qué frecuencia usan juegos educativos en clase, que si los juegos digitales hacen las clases más divertidas para ellos, si sienten que aprender mejor cuando utilizan los juegos digitales, y entre otras. También tenemos una guía de observación para realizar dentro del aula. Y tenemos algunos resultados de la prueba diagnóstica. En primer lugar, vemos que hay un 65% de dificultad en cuanto a las operaciones, el cual es un rango muy alto porque me está permitiendo a mí como investigadora poder darme cuenta que los estudiantes, más del 50% de estudiantes, no permiten o no están entendiendo como tal las operaciones básicas matemáticas con el método tradicional.
hay una baja comprensión que va muy relacionada o va muy a la par con la dificultad de las operaciones. Esta baja operación se encuentra en un 60%, que igual sigue siendo muy alta, pero la más alertante es la baja motivación. La baja motivación tiene casi que el 70%, lo cual es una alerta para mí como docente y pero también me va a permitir a mí identificar qué es lo que causa esa baja motivación. Si es que realmente el método tradicional no está funcionando. Además que también es como una banderita verde para mí como investigadora porque me dice, bueno, si los estudiantes no están aprendiendo con el aprendizaje tradicional, puede que por medio de juegos, por medio de la gamificación, ellos puedan comprender un poco más. ¿Por qué razón? Porque esto le va a ayudar a ellos poder despertar en ellos, en primer lugar, la curiosidad. En segundo lugar, el interés. En tercer lugar, el querer aprender y el querer seguir avanzando. Porque como su edad es tan corta, realmente ellos quieren estar como en el mundo del juego, en el mundo de la creatividad y no estar como en lo tradicional, como que un lápiz, papel, aunque sigue siendo importante, pero como que para ellos es un poco abrumador aprender de esta manera. Y por último tenemos el nivel educativo que es como el más bajo, que está en un 30%. A ver, con los resultados de esta prueba diagnóstica también se evidenciaron que un alto porcentaje de los estudiantes, bueno, pues como les decía, presentan dificultades en la multiplicación, en la resolución de problemas matemáticos, y esto justifica la implementación del recurso educativo como una estrategia de mejora. Hay una propuesta que es pedagógica. Yo propongo que aprendamos las matemáticas con recursos digitales. ¿Qué componentes tiene esta propuesta? Bueno, en primer lugar, tiene actividades interactivas, que son juegos y ejercicios que son digitales. También tiene el uso de las herramientas TIC. En esto utilizaremos videos y plataformas y evaluaciones dinámicas que me permitan al estudiante tener una retroalimentación inmediata. Hay unas estrategias didácticas, entre ellas está aprendizaje basado en juegos, el uso de las TIC y el aprendizaje activo. La propuesta fue validada por un docente del área de matemáticas y expertos en educación, quienes pues evaluaron los aspectos como pertinencia, claridad, aplicabilidad y coherencia. Hay unos instrumentos de validación, entre ellas están la encuesta tipo Likert, la lista de chequeo y la rúbrica de evaluación. También esta propuesta está articulada con unas variables. En primer lugar están las actividades, que van a ayudar a fortalecer la comprensión en el área de matemáticas. Están los juegos, que aumentan la motivación. Y están por último los ejercicios que mejoran la resolución de los problemas. Hay unos avances. En primer lugar, pues bueno, hasta el momento se ha iniciado la fase de recolección de datos completa con los estudiantes de grado tercero, que son 20 estudiantes. Se han aplicado los siguientes instrumentos: la prueba diagnóstica de matemáticas, con el fin de identificar el nivel inicial de los estudiantes en operaciones básicas y en la resolución de problemas. También la encuesta sobre el uso de la tecnología y los juegos digitales. Esta pues para conocer la familiaridad y el acceso de los estudiantes a recursos educativos digitales. También se ha implementado la observación directa en el aula. Este pues permite registrar aspectos como la participación, la motivación y cuáles son esas dificultades de aprendizaje que tienen los estudiantes. Estos instrumentos también me han permitido a mí obtener información inicial relevante sobre el bajo nivel en operaciones básicas, dificultades en la comprensión de problemas, alta motivación frente al uso de herramientas digitales y también avances de sistematización de la información. En cuanto a esto, la información recolectada se encuentra pues en un proceso de organización y de análisis y el análisis de datos mediante una tabulación de encuestas en tablas como frecuencia y porcentajes. También una clasificación de los resultados de la prueba diagnóstica identificando los niveles de desempeño entre alto, mediano y bajo, y una codificación cualitativa de las observaciones y las entrevistas. Estas pues agrupándolos en categorías como motivación, participación, comprensión,
aptitud hacia las matemáticas. Además, se está realizando una triangulación de datos entre encuestas, observaciones, resultados académicos. Esto me va a permitir a mí garantizar mayor validez en los resultados obtenidos. ¿Cómo ha sido el protocolo utilizado para la recolección de datos? Bueno, se ha definido y aplicado los siguientes protocolos. Primero, un conocimiento institucional y la autorización de docentes para poder trabajar con los estudiantes. Segundo, aplicación organizada de los instrumentos, respetando los tiempos de las clases. Tercero, diseño de encuestas estructuradas con preguntas claras y acordes al nivel de los estudiantes. Cuarto, hay una guía de observación que está enfocada en el comportamiento en clases, en la participación, interacción con las actividades de las matemáticas, entrevistas semiestructuradas orientadas a identificar las percepciones sobre el uso de los juegos digitales. Todos los instrumentos que fueron aplicados de manera ética, fueron aplicados de manera organizada y confidencial y respeto por los participantes. Por último, tenemos unos avances y unas tareas que están pendientes. Bueno, en cuanto a estas, las tareas que están ya como tal terminadas, son las siguientes. Primero, ya se hizo el diagnóstico inicial que fue aplicado. Segundo, ya se hizo una recolección de datos como una fase inicial. Tercero, se identificó las dificultades en el área de matemáticas. Y por último, ya se inició con la sistematización de la información. ¿Cuáles tareas están en proceso? Bueno, está en proceso el análisis completo de resultados, está en proceso el diseño de la estrategia pedagógica basada en juegos digitales porque solamente está la propuesta, pero pues también se está evaluando como tal si se puede mejorar. Está la aplicación total de la prueba final, porque pues lo que se realizó primero fue como una prueba diagnóstica. Se va a realizar nuevamente la encuesta para validar los datos y que los datos puedan ser confiables y validados por un experto en el área de matemáticas. Y tenemos la socialización de los resultados ya con el colegio y como tal con la universidad. Además de pues, que este trabajo también va a permitir poder capacitar a los profes en cuanto de pronto cómo hacer unas guías didácticas, cómo implementar los juegos para que los estudiantes puedan aprender mejor y que no solamente pues enfoquen en el área de matemáticas, sino que pues también los profes puedan tener la oportunidad de poder implementar este tipo de recursos en otras áreas, porque pues no es mentira que los estudiantes no solo en matemáticas se le presentan dificultades de aprendizaje. Entonces, siento que no hay mejor forma para los más pequeños del colegio poder enseñarle por medios de juegos para que ellos pues se sientan como más interactivos, más creativos y también crearlos o irlos incentivando para que pues su aprendizaje vaya mejorando cada vez más. Entonces siento que hay que sacarle ahora, hoy en día nosotros como docentes hay que sacarle el mayor provecho a las redes sociales, a las TIC, porque pues este es el mundo que envuelve a los más pequeños, ¿sí? Bueno, desde muy pequeños. Entonces, profe, esa sería como tal lo que llevo de mi proyecto de grado. Aún falta pues realizar nuevamente la encuesta porque siento que es necesario y pues como tal formar el documento ya final. Agradezco mucho su atención. Muchas gracias.